Va una persona, por ejemplo yo, una madre, o Sí. va un padre y dice, mi ex abusó de mi hijo, y basta la palabra de esa persona que hace la denuncia para que el juez dicte una cautelar o una orden de alejamiento. ¿Es así tan automático? Lamentablemente es así en muchos casos. Salvo honorables excepciones de jueces muy precavidos, no solamente de abuso sexual. Cualquier denuncia de violencia familiar, Claro. el abuso sexual es una forma de violencia. El más grave, digamos, sería la más grave, quizás. pero es violencia. Bueno, por ejemplo, en la capital federal tenemos una oficina de violencia doméstica, Sí. que es la famosa OVD, que es realmente un desastre porque reciben, digamos, la denuncia de la mujer, puede ser de un hombre también, y no confrontan, no citan al denunciado. De modo tal que en la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires no hay OVD, pero es igual. Sí. Basta que alguien haga la denuncia para que el denunciado se convierta en presuntamente culpable. Claro. Atención, yo no quiero decir que sean falsas las denuncias, de ninguna manera. Puede ser muy falsa como muy verdadera. El abuso, el maltrato, las lesiones, puede ser una mentira y puede ser verdad. Es tarea del tribunal de investigar. Pero digo, el problema es que dictan la cautelar inmediatamente. Pero por otro lado los jueces quieren cubrirse, entonces ¿qué hacen? Viene la denuncia, imagínense lo que hace el juez, que no está bien, yo lo critico, ante el riesgo que pueda ser verdad, corta el vínculo. Entonces, como yo lo vengo denunciando, se corta en vínculo, ¿saben cuánto? En un día. ¿Y sabe cuánto tarda en restablecerse? De repente 3 años, Sí. por la burocracia judicial. Años. El código dice, esto lo leí en esos artículos, que el juez tiene que hacer una audiencia a las 48 horas. Tal cual. Nunca Y la felicito como está informada. Se lo digo sinceramente. Es así. Hay por lo menos 3 violaciones que hacen los jueces. La primera, esa que usted acaba de decir, porque la ley, como cuando se hace la ley, a veces hay malas leyes, pero en general las leyes no son malas. Tratan de guardar el equilibrio, lo que se llama la compensación. Claro. Entonces, por un lado, la autoriza al juez a dictar la medida inmediata, ¿ok? Pero por el otro lado, le ordena al juez que dentro de las 48 horas debe citar al denunciado para ver qué pasa. Claro. Con lo cual puede ir el denunciado y decir, mira, la verdad es esta, Claro. yo no hice tal cosa, no hice tal otra, y el juez inmediatamente levanta la medida. Esa audiencia ni en Capital Federal, ni en provincia se hace. ¿Sabe lo que hacen? Hacen una citación, y cuando viene el afectado, el denunciado, le hacen firmar como que vino y que cumplió. O sea lo notifican. Lo notifican, exactamente. Y la tercera violación, primero es esa. La otra violación es que de repente no escuchan al niño. Están violando totalmente la convención. Claro. O sea que un chico de 8 años, por decir, está en su casa y se entera un día para el otro que no puede ver más al padre o a la madre, sin que el juez lo haya citado. Y usted dice que puede haber cosas intermedias, es decir, que se pueden encontrar soluciones que eviten una ruptura drástica del vínculo. Totalmente. Cuando yo estaba en la Cámara Civil, en la Sala B, me llegaban a veces apelaciones, porque después obviamente tiene derecho a apelar el afectado. Y yo reemplazaba normalmente, salvo que hubiera algún hecho que uno sospecha, porque hay un olfato, es el trabajo de cada cual. Hay un olfato de si puede ser verdad, puede ser mentira, uno está acostumbrado a esto. Y cuando ve que no le ve mucha verosimilitud a la denuncia, lo que hacemos es reemplazar la prohibición por un sistema de comunicación asistida o supervisada. Se nombra lo que se llaman generalmente son mujeres, asistentes sociales, que bueno, hasta que se quede dilucidado el tema, por lo menos se van, no sé, martes y jueves se ven 2 horas. ¿Por qué no hacen eso? Y más fácil, yo a veces molesto con estas cosas, he dicho, no tengo problema de decirlo acá, y lo hacen porque no se tratan del hijo de esos jueces. Claro. Y claro, porque si fueran hijos de ellos, seguramente lo pensarían 2 veces antes de cortar los vínculos. O sea que es una forma de proceder alegremente, superficialmente,
en muchos jueces, en otros no. Pero bueno, un juez de familia que es muy precavido puede tomar recaudos, bueno, hacer un periodo de contactos asistidos. Claro. Es decir, alguna manera de que no se rompa totalmente en vínculo. Ahora, en cuanto a lo que usted habla de la cámara Gesell, es muy importante eso, porque permite controlar no solamente a quien hace la entrevista, porque hay mala praxis. Claro, sí. Hay mala praxis en los psicólogos, pero además de estas cosas que usted comentaba muy bien, de que no dicen la verdad y demás, hay mala praxis porque hay que tener mucho cuidado en la manera que se interroga al chico. Claro. Las preguntas tienen que ser abiertas, pero hay muchos psicólogos que hacen preguntas inductivas, sugeridas, preguntas que comprenden de alguna manera la respuesta. Sí, y eso es mala praxis, porque además pasa otra cosa, que es lo que se llama el implante de memoria. El implante de memoria no es una cosa inventada por unos locos, lo muestra la realidad. Y los chicos son más proclives a admitir el implante de memoria, claro, y son más proclives a confundir lo visto, lo imaginado y lo conversado o hablado. Claro. Se suele confundir, se suele mezclar. Entonces, si yo constantemente, adulto, terapeuta, le hablo, termino por hacer el implante de memoria. Porque además los chicos lo que hacen, de alguna forma, son objeto de seducción por las personas de autoridad. Claro. Llámese padre, llámese juez, también los jueces tienen un poder, digamos, sabe el chico que está frente a una autoridad. Y el psicólogo también, es el personaje. Esos suelen ser poder influenciar. Es fundamental de que cuando se disponen las terapias de revinculación, no habiendo motivos serios probados, sean con apercibimientos severos. Claro. Porque la persona que no tiene interés en revincular, madre o padre, al no ser obligatoria, claro, es el saboteo constante. ¿Qué pasa con el defensor de menores, que es el que debería asumir la defensa de los derechos de... Es una buena pregunta. En la realidad, el defensor de menores, su deber es actuar. Pero sea lo mismo que con los psicólogos, lo mismo que con los jueces. ¿Qué pasa? Y están de todos. Aquellos lo mismo que los jueces, sobrepasados. El otro día, por otra cuestión, tuve una entrevista casualmente con un defensor de menores, me siento, no sé cómo vino el tema, y me dice, mirá, estoy sobrepasado. Es increíble, y me señala, bueno, ahora por suerte, usted ya lo debe saber, se ha terminado con el expediente papel, y ahora todo es electrónico, pero igual no tienen, digamos, en los archivos, enorme cantidad de archivos. Bueno, entonces impide, como decía antes, la atención personalizada. Entonces, contestando a la pregunta, y sí, debería actuar el defensor de menores, pero a veces por eso y a veces por desconocimiento. De hecho, hay causas, es muy interesante lo que dijo usted, es así, pero psicólogo, no particular, no gente que no tiene estudio, no neófitos, psicólogo de 10, 20 y 30 años de profesión, que el informe es ese. Hablo con Juancito, el hijo, y me dice que no quiere ver al papá o no quiere ver a la mamá. Insiste, y yo le digo, ¿y por qué? Y dice que no lo quiere ver. La Comisión de los Derechos del Niño tiene lo que se llama un Comité de los Derechos del Niño, que es la que da la interpretación oficial y que la Corte Suprema lo acepta como válido. Y dice que el artículo, para que sea válido la escucha, tiene que ser que el chico hable con libertad, que no esté, digamos, chupado o digamos que no hable alienado, no dice la palabra alienado, pero dice digamos que no tenga libertad, que no esté captado y que hable sin libertad, o así dice textual la comisión, que no hable lo que quiere el padre o la madre, sino que hable por sí. Más, hay profesionales, incluso jueces, no voy a dar los nombres por razones de reserva, que dicen que si la Corte Suprema quiere lo puede hacer. Yo no digo eso, pero lo dicen. Pues la Corte decidir crear más juzgados. Porque tiene mucho dinero. Claro. Esto no es una crítica a la Corte. No. De acuerdo a una ley de muchos años, la Corte Suprema maneja su presupuesto, sea de la Corte Suprema, sea del Poder Administrador. Lo que hay que hacer, yo político, si quiero hacer las cosas bien, es tratar de buscar la manera de que si hay pocos juzgados, haya más juzgados, más personal y después una buena infraestructura.